Muy bien, vamos a comenzar a tener este tiempo especial con la palabra de Dios. ¿Saben? Eh, una de las cosas que me llamó la atención hace unos días atrás fue cuando el pastor Javier estuvo acá, que habló en cuanto a lo que él ha tenido que sufrir estos años como pastor. Ya habla en cuanto a lo que fueron las calumnias, lo que en cierta forma intentó debilitarlo y tirarlo al suelo, pero no fue. Y a veces yo me pregunto, y esto está dirigido un poco hacia los pastores, es posible que usted venga de otra iglesia, es posible que usted haya estado en otra iglesia y es posible que usted haya conocido a muchos pastores en su vida. Todos somos diferentes, gracias a Dios. No todos somos cortados por la misma tijera. De hecho, yo soy mucho más informal que cualquier otro pastor que usted pueda conocer. ¿Ya? Pero ¿sabe algo? La pregunta que yo me hice fue la siguiente. ¿Por qué los pastores hacemos lo que hacemos? ¿Por qué a veces los pastores soportan la crítica, soportan la calumnia? Tienen que aguantarse las historias negativas de la gente que te las trae cuando tú le estás dando alguna consejería y los estás escuchando y escucha que tienen un cargamento de basura en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que mueve a un pastor a pensar o a avanzar en la vida cristiana? ¿Qué es lo que los motiva? Y sabes, esta predicación se llama así, un llamado desde las entrañas. Y tiene que ver con el llamado que nosotros tenemos los pastores, pero no tan solamente con el llamado, sino quién hizo el llamado y por qué existe este llamado. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9. Es uno de los pasajes más leídos en la Biblia junto con Juan 3:16, que dice lo siguiente, del 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Sabe? Hay algo que me llama la atención y en primer lugar es que el llamado para servir a Dios, el llamado para poder servir y estar en la obra de Dios, viene desde el corazón y compasión de Jesucristo. Viene del corazón de Cristo. Dice las Escrituras, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama la atención es que cuando Cristo se presenta ante esa multitud, cuando Cristo se presenta ahí y ve a la multitud, dice que tuvo compasión de ellas. El corazón de Cristo tuvo compasión y esa es la clave número uno que debemos entender, de que un hombre de Dios debe de tener compasión. Un hombre, una mujer de Dios debe tener compasión. Y muchas veces caemos en el prejuicio, en el juzgar, en el etiquetar a las personas, colocarles un label, ya, que lo único que hace es desanimar y muchas veces destruir a las personas. Hace unos 2 o 3 meses atrás andaba con Ramón en el carro de él y de repente recibo un llamado por Skype. Ella era una persona que yo conozco desde muy jovencita, una mujer, una dama, una mujer que había tenido un divorcio, había caído en la droga, se había venido abajo con la depresión, tuvo una relación con otra persona que no era la correcta. Y en esa conversación que yo estaba entablando con ella, yo le preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba cosas. Y en uno de esos, después de casi una hora de hablar con esta dama, le pregunto, le hago lo siguiente: ¿por qué me estás llamando a mí? ¿Por qué no hablas con tu pastor, al cual yo conozco? Y me dice, porque yo ya hablé con él.
Y él me dijo, yo no puedo trabajar o estar con una mujer con tanto pecado en su vida. Se me vino abajo la estantería. Cuando nosotros servimos a Dios, no podemos etiquetar a las personas. Porque las personas vienen con una carga emocional, espiritual tan grande que nosotros debemos tener compasión por ellas. A los maestros, a los que enseñan acá, a los que sirven acá. Permíteme decirte esto, desde que la persona entra, no solamente le brindamos un saludo, sino que les entregamos un abrazo y una mano estirada de esperanza. Porque el Señor Jesucristo tuvo compasión de las personas. Si nosotros no tenemos compasión, te aseguro algo, jamás vas a sentir lo que Cristo sintió. Y siento vergüenza por ese pastor, al cual yo conozco. Y me da tristeza, porque su oveja tuvo que llamar a un hombre a los Estados Unidos para poder decir, necesito ayuda. ¿Sabe algo? A veces nos llenamos con conocimiento, queremos conocer a Dios. Pero sabe, lo primero que usted debe conocer de Dios es que debe tener compasión. Porque dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. El corazón de un pastor, de un siervo de Dios, de una persona que está sirviendo en la obra, debe de tener compasión. En segundo lugar, un llamado que tenemos nosotros es cuidar la iglesia. No somos patrones de la iglesia. No somos los meros de la iglesia. No somos el Señor de la iglesia. La Biblia dice lo siguiente en 1 de Pedro 5, 1 al 3. Esta es la Reina Valera contemporánea. Dice, yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero hágalo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán del lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo, cuidando a la iglesia de Dios. ¿Sabe? La iglesia hoy en día ha sido tan manoseada, ha sido tan ensuciada, tan enlodada, que a veces salimos de las iglesias o vemos iglesias que lo único que están haciendo es manipular a la gente y llenarla y cargarlas de culpa. Pero no es así. ¿Sabes? Nosotros tenemos un mensaje que se llama gracia. Y la gracia de Dios es el regalo inmerecido que tenemos de Dios. No importa qué tan lejano haya sido de Dios. No importa cuánto hayas maldecido a Dios. No importa cuán bajo hayas caído en tu vida en tu vida personal. Dios extiende su mano para darte gracia. Gracia. Y la gracia de Dios es el regalo inmerecido que Dios nos quiere dar. Y sabe, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en una iglesia, entender qué es lo que Dios quiere. Entender que si la persona que está en ese lugar me está tratando como a un hombre o a una mujer que necesita y que realmente amo a la obra, o simplemente me quiere utilizar. Vean los ejemplos que nos está dando o las cosas que debemos hacer nosotros que servimos a Dios. Dice número 1, cuidar la grey de Dios. Número 2, cuidarla de forma voluntaria a la iglesia. Nótese, cuiden su motivación,
ser fiel, no por el lucro, no por la ganancia, no por el beneficio económico. La iglesia no es un negocio, no es una empresa. La iglesia es la obra de Dios. Cuiden el trato a las personas. Consideren a los demás como superiores a nosotros mismos. Y lo otro, cuiden su ejemplo. Cuiden su moral. Cuiden su forma de hablar, de relacionarse con la gente. ¿Sabe? Es tan triste muchas veces ver que hay pastores que no cuidan la grey de Dios. Y eso no significa que vamos a estar todo el tiempo visitándoles. Tenemos una hermana que esta semana fue operada, la hermana Dinora. Necesita que la cuidemos. Necesita que trabajemos con ella, que estemos cuidándola. Hace unos días estuve con Juan Carlos operado también. Necesitamos cuidarlo, velar por ellos. ¿Sabe algo? La responsabilidad no solamente es del pastor, sino que es de la congregación. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir? Cuidar la grey de Dios. Cuidar lo que Dios nos ha, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hacerlo de forma voluntaria. Y que la motivación principal jamás sea el dinero. ¿Sabe? Y en esto quiero ser muy franco, muy honesto. A un pastor jamás debe moverlo el dinero. Debe moverlo el amor por las personas. Te cuento esto como una infidencia. Trabajé por 9 años en una iglesia americana. Disfruté y crecí en esa iglesia de forma tremenda. Y yo veía como cada 2 años, o cada 3 años, contrataban a un nuevo pastor de música, discipulado, de evangelismo. Contrataban. Porque así se hace acá, se contrata a un pastor. Y venían con grandes proyectos, grandes ideas, con grandes innovaciones. Y yo te digo, cuando miraba y decía, ¡wow! ¡Qué espectacular! Pasaban 2 años o 1 año y medio, recibían una mejor oferta y se iban. Y se iban. Y yo varias veces me pregunté a mí mismo, me dije, pero si venían con tantas ganas, venían con tanta emoción, venían con un proyecto, pero se iban. Pero se iban. Es muy diferente a lo que le pasó al pastor Alejandro, que estuvo 2 años, pero él tuvo el llamado de Dios de volver a Chile, porque hay un peso y un fuego en su corazón. Es muy diferente, porque dejó la seguridad económica que tenía en FBC para servir en otro lugar. Es muy diferente cuando cambias plata por más plata. Y cuando un pastor entiende que no es por dinero, cuando un pastor entiende que lo más importante no son los dólares, sino que son las personas, la iglesia va a ver la diferencia. Tercero, mi recompensa, nuestra recompensa no está aquí, está en los cielos. Dice 1 de Pedro 5:4, dice lo siguiente: así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe algo? En la Biblia se mencionan 4 coronas. Ahí están, creo que la vamos a colocar, a ver si la podemos colocar. La corona de justicia. Los que aman su venida. Cuando usted ama la venida de Cristo y dice, Señor, yo quiero que vengas pronto, y oras por su venida y estás pendiente de su venida. Número 2, la corona incorruptible. Los que corren y terminan la carrera. La carrera cristiana. Aquellos que no se desviaron.
aquellos que avanzaron a pesar de la adversidad, aquellos que murieron por el Evangelio, aquellos que esperaron hasta que su enfermedad se los llevó. La corona de vida, aquellos que han vencido a la tentación. La tentación, esa corona que Dios nos quiere dar a aquellos que han vencido, que han sido tentados con el dinero y han vencido a tentación del dinero, que han sido tentados por el sexo con otra mujer o con otro hombre y han vencido. Aquellos que han vencido la egolatría. Y la cuarta, la corona de gloria, que está reservada a los pastores. ¿Sabes tú que lo importante que es para nosotros eso? Cuando yo miro eso y digo, Señor, algún día si yo permanezco fiel, algún día si yo soy un buen hijo, un buen pastor, esa corona tú me la vas a dar y yo me la voy a llevar. No porque sea mejor, sino porque quiero ser fiel a ti. Y este es un mensaje más para mí que para ustedes. Pero quiero que entiendan cuál debería ser la real vida de un hombre que sirve a Dios. No un patrón, no un jefe, no un señor, sino muy por el contrario, un hombre que sirve con compasión. Pero ¿sabe algo? La motivación que yo tengo es esa, que algún día voy a poder recibir esa corona si permanezco fiel, si soy de ejemplo. Porque si no lo soy, ahí voy a quedar. Ahí voy a quedar. Hay una imagen que yo tengo en mi mente que está en Apocalipsis. Y esa imagen que yo tengo en mi mente es lo que a mí me gustaría hacer. Busquen Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 al 11. Dice así: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, delante de Cristo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y escucha esto: y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes? Creo que esta va a ser una de las cosas más maravillosas y hermosas que vamos a hacer en el cielo. Cuando Dios a ti te entregue tus coronas y te diga: Juan, esta es tu corona porque venciste la tentación. María, esta es tu corona porque amaste la venida de Cristo. Claudio, esta es tu corona porque terminaste la carrera. Y cuando le entreguen a cada uno su corona delante de Dios, y algún día si Dios he permanecido fiel y me entrega esa corona a mí, ¿sabe lo que voy a hacer yo? Voy a hacer lo mismo que hicieron los 24 ancianos. Me voy a arrodillar delante de la persona de Dios y le voy a decir: esto te pertenece. Porque esa es la motivación que deberíamos tener. Que nuestras coronas, que nuestro esfuerzo aquí en la tierra, se lo podamos entregar a Dios. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Ninguno de nosotros se merece la gloria. Ninguno de nosotros se merece la alabanza. Ninguno de nosotros merece estar en las alturas como una estrella, sino que nos merecemos estar simplemente sirviendo a Dios, para que cuando llegue ese día, delante de Dios nos postremos y entreguemos aquello que Él nos dio, aquella corona. Porque eso es todo. Eso es lo que la vida cristiana nos lleva, nos motiva. Jamás piense que lo sabe todo. Jamás piense que usted es la última Coca-Cola del desierto. No, jamás lo piense.
siempre piensa en lo siguiente, en que algún día va a llegar este príncipe maravilloso y nos va a venir a buscar, un abrir y cerrar de ojos, y cuando nos venga a buscar, vamos a estar delante de Él. Y lo único que yo espero que me diga, y siempre lo digo y lo repito y lo repito y lo repito, es: buen siervo fiel. Si Cristo me dice esas palabras, buen siervo fiel, yo ya estoy pagado. Ya con la salvación estoy pagado. Pero que diga esas palabras de mí, que diga esas palabras de ti, cada vez que tú te subes a un stage a tocar un instrumento, a cantar, cada vez que tú das la bienvenida, cada vez que tú enseñas a un niño, cuidas a un niño, cada vez que usted sirves a las personas, son tesoros que vamos a estar acumulando en el cielo. Son pequeñas perlas maravillosas que Dios va a ir colocando en tu cuenta corriente. Porque no se trata de decir que la bendición del dinero está aquí, porque Dios nos va a llenar de dinero. No. Dios te va a hacer exitoso, o tú vas a ser exitoso cuando veas lo que Dios ha preparado para ti allá, si lo has hecho con un buen corazón. Porque si lo has hecho con mal corazón, permíteme decirte que todo lo que estás haciendo no vale la pena. Tienes que cambiar la perspectiva, cambiar tu corazón. ¿Cómo quiero servir a Dios? ¿Con un corazón correcto, sano, que lo bendiga, o con un corazón equivocado? Ayer estuve en una cena con el pastor de esta iglesia en Kerry. Me llamó la atención algo que él tiene. Y es que él tiene 5 hijos, tienen 5 hijos. Pero aparte de tener sus 5 hijos, ellos tienen 4 foster care. ¿Usted sabe qué son los foster care? 4. O sea, son 9. Más 2 son. ¿Por qué lo haces? Porque no hay nadie más que lo quiera hacer. ¿Sabe que nosotros a veces vivimos pensando y somos egoístas al pensar? Somos egoístas porque pensamos simplemente en nosotros, en nuestro beneficio, en nuestra tranquilidad. ¿Sabe? Cuando nuestros hijos se vayan, y esto siempre lo digo, cuando ellos se vayan de nuestro hogar, no vamos a quedar con la vieja o el viejo al lado. Y sabes, cuando ellos se vayan, es posible que nosotros no vamos a tener nada más que hacer. Simplemente trabajar, simplemente vivir la vida, intentar sobrevivir, pagar biles. Pero permíteme decirte esto. Cuando tú sirves en la obra de Dios, siempre vas a estar ocupado. Procura servir. Hoy día dimos gracias por las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Salmo 126, versículo 3, que estaba en el boletín. Esperemos más. Dios siempre quiere más. Quiero concluir con lo siguiente. No existe una iglesia perfecta. No existe un pastor perfecto, al menos aquí en la tierra. Pastor perfecto es Cristo. No existe un momento en la vida de la iglesia que sea ideal. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ser vivo y activo. La iglesia es un ser amoroso, pero que se duele cuando lo dañan.
La iglesia es un ente creado por Dios para la honra de Dios. La iglesia va a prevalecer, aun cuando el mundo sea consumido. La iglesia es sal y luz para este mundo. Pero ¿sabe algo? La iglesia necesita de sus pastores. Que sus pastores sean honrados, queridos, apreciados y animados. Y por sobre todo, apoyados en oración y de forma práctica. ¿Sabe por qué? Dice Hebreos 3, 6 y 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Algún día, cuando el pastor Francisco esté en el cielo, Dios va a preguntar, ¿te acuerdas de Fernando Castro? El pibe que cantaba, el chico que llegó al torneo de fútbol que tú organizaste y que ahí escuchó el Evangelio y que después conoció a Cristo en la iglesia. ¿Te acuerdas de él? Sí, me acuerdo de él. ¿Qué tal? Fernando era un 7. Era un top 10. Me encantaba. ¿Por qué Dios lo usó? ¿Te acuerdas de Margarita? No, mejor no me hables de ella. No me hables de ella. Margarita, no me hables de ella. Chismosa como ella sola sabía hacerlo. No me hables de Margarita. Esto es lo que quiere decir este versículo. Dice así. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores velan por vuestras almas. Como quienes que han de dar cuenta. Algún día Dios me va a decir, Francisco, es hora de que me des cuenta. Y dice el versículo, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Quiero darte un consejo. Si tú vienes de otra iglesia y saliste dolido de esa iglesia, no hables nunca mal de ese pastor. Ora por él. Ora por él, aunque no te guste orar por él. Ora por él. Quiero terminar con una historia. Cuenta la historia lo siguiente, que un pastor hace muchos años atrás tuvo un sueño, esos sueños de dormir acostado en su cama. Y en este sueño, este pastor dice que estaba lloviendo y había una carreta que él estaba empujando, que él estaba llevando por el medio del barro. Y la tomaba y trataba de avanzar y no podía. Y llovía y la carreta no la podía mover. Y hacía más fuerza y se tiraba para adelante, pero no podía, y llovía y él estaba mojándose y veía que las ruedas estancadas estaban en el barro y quería y no podía. Hasta que de repente a este pastor se le ocurrió mirar atrás. Adivine quiénes estaban todos sentados atrás. Era la congregación. La congregación estaba esperando que el pastor llevara la carreta. Y se despertó. ¿Sabe? La iglesia funciona así. Uno lleva la carreta y el pueblo va empujando. ¿Por qué? Porque servimos todos a un mismo Dios. Así que yo le animo a usted a que viene un nuevo proceso en nuestra iglesia. Próximo domingo se va a dar cuenta por qué. Vienen nuevas cosas que te van a asombrar, que te van a gustar. Pero quiero que sepas algo. Déjenme guiar la carreta, pero ayúdenme a empujarla. Ese es mi llamado. No espere, no se suba. Espere que estemos todos bien, ahí nos subimos y nos vamos turnando. Pero eso significa la iglesia. Es un cuerpo viviente, no es perfecta. Nunca lo va a hacer. Si usted está buscando una iglesia perfecta,
permíteme decirte que esta no es. Porque todos somos imperfectos. Pero en la iglesia del refugio te vamos a amar como tú vengas, como tú estés, con tus problemas, con tus pecados. Y nunca te voy a cerrar la puerta como aquel pastor le cerró la puerta a esa mujer que lo único que quería era ayuda. Porque la iglesia es una puerta abierta para el cielo. Amén. Yo les animo a que ustedes puedan tener ese corazón, un corazón de servicio. Y oren por su pastor. Oren por mí. Es lo único que le pido. No te pido nada más. Que cuando te levantes de repente y te acuerdes de mí, ores por mí. Porque lo necesito. Vamos a orar y después vamos a cantar. ¿Podemos cantar la última canción que cantamos recién? Ya, me encantó. Está hermosa. Vamos a orar a Dios y vamos a dar gracias por este momento maravilloso que hemos tenido con su palabra.